El canciller Lavrov mostró su talante de nuevo ante las preguntas intencionales de un periodista de la CNN. El canciller respondió irónicamente a una pregunta sobre posibles compromisos para resolver el conflicto en Ucrania, mencionando a Dinamarca y Groenlandia, dejando sin palabras a este periodista. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Total. Periodista de CNN sufrió un papelón por obra y gracia de Sergei Lavrov. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llevó a cabo una de sus intervenciones más memorables, dejando claro que no tiene miedo de desafiar a los más poderosos representantes de Occidente. Durante una conferencia de prensa, tras reunirse con su homólogo serbio, Marko Juric, Lavrov humilló públicamente a un periodista de la cadena estadounidense CNN de una manera tan sutil como certera, que ni el propio periodista pudo ocultar su incomodidad. La confrontación surgió en el contexto de una pregunta planteada por el corresponsal de CNN, quien intentaba obtener una declaración sobre la postura de Rusia respecto a la resolución del conflicto ucraniano. Este periodista, intentando sacar provecho de las tensiones internacionales, llevó la conversación a los términos de compromisos mutuos que Estados Unidos había mencionado en varias ocasiones. La idea era presionar a Lavrov para que se mostrara dispuesto a hacer concesiones, como se espera en muchos foros diplomáticos. Sin embargo, Lavrov, conocido por su astucia y sarcasmo, no dudó en responder con una ironía tan afilada que dejó al periodista estupefacto. Con una sonrisa burlona, Lavrov respondió: ¿Están hablando de Dinamarca y Groenlandia? Este comentario era una referencia directa a los recientes y polémicos comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien había propuesto que Groenlandia se anexara a Estados Unidos, una propuesta que fue rechazada rotundamente por Dinamarca. Este tipo de bromas, aparentemente inofensivas, escondía una crítica a la política exterior estadounidense que a menudo parece querer imponer sus deseos sobre territorios que, de acuerdo con Lavrov, no les pertenecen. La broma de Lavrov tocó un nervio sensible en la diplomacia estadounidense. Al hacer alusión a las declaraciones de Trump, no solo estaba ridiculizando la administración estadounidense, sino también insinuando que la retórica de concesiones territoriales por parte de los Estados Unidos era absurda. Ante tal respuesta, el periodista de CNN quedó atónito, probablemente consciente de que no lograría obtener la respuesta convencional que esperaba. El rostro del corresponsal reflejaba una mezcla de sorpresa y vergüenza, mientras trataba de recuperar el rumbo de la conversación, algo que resultaba imposible después de un golpe tan directo. Pues, como siempre, el canciller adelante. Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? Bueno, todo el tiempo está Lavrov dando clases magistrales de diplomacia internacional en cada escenario donde se para. Y el protagonista, por eso, de los hechos que se narran ahí en este video es precisamente el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que bromeó de tal manera que este periodista estadounidense de la cadena televisiva CNN se molestó por la respuesta. Bueno, ahí se dice que hizo un papelón. En realidad el tipo estaba tan enojado y todo parece indicar que fue porque Lavrov hizo la broma esa de que no cayó nada bien al periodista, que fue durante la conferencia de prensa donde mencionó irónicamente a Dinamarca y a Groenlandia en respuesta a una pregunta sobre los compromisos para resolver el conflicto ucraniano, porque él quería saber qué compromiso había por parte de Estados Unidos y de Rusia. Y el canciller ruso lo que hizo fue comparar la situación de Groenlandia con Crimea, sugiriendo que Copenhague y Washington deberían respetar los derechos de los pueblos a la libre determinación. Por eso se dice que Lavrov es un hombre que no le teme a nada, con un discurso contundente,
y por eso, a juzgar por la reacción y el comentario que hizo el corresponsal, pues se sintió incómodo. Sus comentarios se produjeron en una conferencia de prensa después de la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Marko Đurić. Y bueno, todo eso, Ivette, ocurre en un contexto, yo te diría que geopolítico, ¿no? En el que están por encontrarse ya cara a cara los dos pesos pesados de la diplomacia de Rusia y de Estados Unidos, es decir, Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Para qué? Para evaluar los primeros pasos que ya se dieron en la reunión en Emiratos Árabes hacia el fin de la confrontación con Ucrania y otros temas también que tienen en la agenda, porque no era ese solo el que se iba a tratar. Sin embargo, mientras todo esto ocurre en el frente de batalla ruso-ucraniano, no cesan los combates. Cualquiera diría, bueno, ya están sentándose, ya están hablando de la paz, ya va a haber un alto el fuego. No, por el contrario, se han intensificado. Se han intensificado de manera tal que ya los rusos han avanzado por la frontera con Ucrania en Kursk y han conquistado Sumi. Bueno, de eso vamos a hablar en otro segmento posterior. Pero, como yo te decía, tampoco cesan las amenazas de la OTAN porque los Estados miembros consideran lanzar ataques contra infraestructura de puertos en Rusia. Mira cuántos escenarios se están viendo a un tiempo. Y eso lo declaró justamente hoy día viernes el secretario adjunto del Consejo de Seguridad ruso, Grigori Molchanov, que se constató, o sea, se verificó, se vio que había un incremento de las fuentes de peligro militares y amenazas a la Federación Rusa en relación con la acumulación por parte de la OTAN del potencial a las fuerzas navales del bloque para llevar a cabo acciones de combate contra las instalaciones de la infraestructura portuaria del Estado ruso. Y el hecho más reciente son las presiones que Donald Trump está haciendo sobre Ucrania, hablándole con tono amenazador a Zelensky para que si no firma un acuerdo de tierras raras con Estados Unidos, Kiev tendrá problemas. Así es que ya viste en qué contexto geopolítico tan álgido, donde se producen tantas cosas a un tiempo, se trascendieron esta broma que usó Lavrov para responder a un corresponsal de CNN. Adelante. Así es, Margarita. Pues en ese sentido, uno pensaría, fue un tono jocoso, fue un tono irónico, pero no tiene nada de broma en sí misma, tiene todo un contenido, todo un trasfondo, sabiendo la situación en la que se han puesto estos países. Dinamarca es país miembro de la OTAN, Dinamarca también ha estado en contra de Rusia y obviamente ahorita la situación en Europa no es muy halagadora con respecto a lo que se esperaba de Donald Trump en relación con el conflicto ruso-ucraniano. Mientras tuvieron el apoyo incondicional del gobierno de Biden, pues todo estaba como muy bien, como muy cómodo para ellos, ¿cierto? Pero llega Donald Trump y primero llega a atacar a todo el mundo con el tema de los aranceles, de la guerra económica, ¿cierto? Y luego dice, nosotros queremos arreglar esto en campaña, ya lo había dicho, el tema de Rusia y Ucrania, lo voy a arreglar en 24 horas. Obviamente eso nunca pasó, pero sí se vio un acercamiento interesante hacia Putin. Y esto no le gusta a Europa, por supuesto que no. Por el otro lado, Donald Trump dice, voy a comprar a Groenlandia o si no, vamos a ver qué hacemos. Y ha revuelto todo el escenario geopolítico al que estábamos acostumbrados. Entonces, obviamente para Lavrov esto es bastante, ya lo había hecho en los días anteriores en medio del abrebocas de la cumbre, diciendo para qué tenemos a Europa aquí en las negociaciones si no va a servir para nada, sino para que a nosotros
nos hagan una trampa cerrando, diciendo que hagan un cese temporal al fuego para rearmar a Ucrania. Estamos hablando de situaciones críticas que no son nada para tomar así a la ligera, ¿no? Lavrov no habla por hablar, es un tipo supremamente serio, contundente y muy preciso cuando se maneja a nivel ya internacional como canciller. Sabemos su experiencia que tiene ya antes también, lo comentamos la semana pasada en relación con la conversación que tuvo con Rubio, que lo dejó también en su sitio, porque han querido jugar con eso. No vamos a decir mentiras. Estados Unidos puede tener toda la buena voluntad, pero también tiene todas las carticas oscuras, como siempre, para las presiones y para, mira, lo que acaba de pasar también. La Unión Europea dice, a mí no me importa que Estados Unidos negocie con Rusia, entonces nosotros le metemos otro paquetico de sanciones, ¿no? Ya van por el 16. Entonces, no hay voluntad, no hay nada que uno diga, ¿quieren la paz? Por supuesto que no. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Contraste entre las posturas de los líderes occidentales y el enfoque de Rusia en la resolución del conflicto ucraniano. Lavrov, fiel a la postura que Moscú ha mantenido desde el inicio del conflicto, volvió a resaltar las condiciones que Rusia considera innegociables para alcanzar una paz duradera: la neutralidad de Ucrania, su desmilitarización, la desnazificación del país y el retiro de las tropas ucranianas de los territorios anexados por Rusia. Además, uno de los puntos más sensibles y que Lavrov subrayó con vehemencia fue la necesidad de que Ucrania renuncie a cualquier intento de unirse a la OTAN. En su opinión, cualquier intento de modificar el equilibrio geopolítico de la región en detrimento de Rusia por parte de la Alianza Atlántica sería una línea roja que no podría cruzarse. El tono irónico de Lavrov no solo expuso las diferencias entre las grandes potencias, sino que también dejó en evidencia cómo Rusia sigue firme en sus exigencias, mientras que Occidente se ve atrapado en una serie de compromisos políticos que, según Moscú, carecen de fundamento. Al ser cuestionado sobre si Rusia cedería territorios, Lavrov respondió de manera rotunda: ¿quieres que, en las negociaciones del acuerdo, esté presente siquiera la idea de que todavía es necesario ceder algunos territorios? ¿Cómo debemos ceder? ¿Con la gente, con los rusos o sin la gente? ¿Solo con los metales de tierras raras?, señaló. Esta respuesta no solo dejó claro el firme rechazo de Rusia a cualquier idea de cesión territorial, sino que también subrayó un punto crucial. El territorio que hoy ocupa Rusia no está vacío, sino que está habitado por millones de rusos que, según Lavrov, no están dispuestos a renunciar a su patria. Esta intervención, que no fue un accidente sino una acción calculada, demostró una vez más la habilidad diplomática de Lavrov para desarmar a sus oponentes sin recurrir a la violencia, sino usando el poder de las palabras y la ironía como su arma más efectiva. En un mundo donde las relaciones diplomáticas están cada vez más marcadas por los intereses geopolíticos, Lavrov se ha convertido en un maestro de la diplomacia agresiva, que no teme desafiar a quienes intentan imponer su voluntad sobre Rusia. Desde la perspectiva de los medios estadounidenses, este tipo de situaciones son difíciles de manejar. La hegemonía mediática que Estados Unidos ha mantenido durante décadas ha sido cuestionada con cada declaración de figuras como Lavrov. Pues es que se ha tratado de darle, como decíamos anteriormente, Margarita, ciertos elementos de trampa para que ellos contesten o caigan como cascaritas que les ponen los periodistas u otros interlocutores en la medida de qué es lo que se va a negociar y qué no. Negociar los territorios para nada está contemplado en ninguna parte. Si bien Zelensky en un momento dado lo propuso, que hubiera un intercambio de territorios, pues esto es totalmente absurdo, porque no hay de dónde. Ucrania no solamente se metió con la gente de la federación, sino también atacó de una manera indiscriminada y desde mucho antes
los territorios ya tomados como Donetsk, como el Donbass, como Lugansk, Crimea. Crimea fue la primera provincia que se anexó voluntariamente, Margarita, con votación a Rusia de nuevo. Entonces, no pueden estar desconociendo eso. Han intentado por todos los medios desconocer estas elecciones, diciendo que estos referendos, perdón, que son fraudulentos, que son impositivos, que a la población ha sido coercionada para permitir estas situaciones y resulta que no. Entonces, Zelensky, por supuesto que hace un papelón en cada uno de estos procesos, pero a la posición rusa se le intenta desbaratar sus argumentos o precisamente tratarlo de hacerlo caer en el juego. Y mira que Lavrov para nada permite esa situación, ¿no? Él simplemente contesta lo que es y dice, no señor, esto no es de tal forma, nosotros vamos a trabajar de esta otra, y está muy seguro y muy contundente de su posición. Ruso al fin y al cabo. Así es. Mira, volviendo al tema ese de la broma que utilizó el canciller ruso Lavrov con el corresponsal estadounidense, yo fui a revisar la fuente que es CNN en español y la versión que ofrece ese medio alude a Lavrov, pero desde otro ángulo. Parece que como quedó mal parado el colega, no enfocaron la noticia desde ese ángulo, sino que el medio enfoca la respuesta que le da Lavrov a la pregunta de Frederick Plichten de CNN sobre si tiene esperanza de que mejoren las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y a eso el canciller ruso le respondió que estaba sorprendido por la reacción mundial a la noticia de la llamada telefónica entre Putin y Trump, como si eso fuera lo único y lo más grande que está ocurriendo en el planeta. Así que también esa fue una manera de decirle que banales son hasta cierto punto estos periodistas amarillistas. Bueno, en realidad los medios estadounidenses, como el que acabo de citar, lo que muestra es su interés por conocer cuál es el plan de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para al final lograr la paz en Ucrania. Y yo no sé si te acordarás, Ivette, que en la conferencia de Múnich, Lavrov señaló que varios políticos occidentales están utilizando una retórica agresiva hacia Moscú. Según él, en el mundo crece el deseo de cambiar el curso de la historia a su favor y dominar la arena internacional. Entonces, Lavrov lo que ha hecho ahí es reafirmar la posición de Rusia sobre la solución del conflicto y decir que permanece inalterable. Recordemos que en junio pasado Putin propuso las condiciones para un alto el fuego y el inicio de las negociaciones. Y en esos ejes que se mantienen inalterables, que son innegociables, figura la negativa de Rusia, mejor dicho, la negativa de que Ucrania se una a la OTAN, la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de los territorios que pasaron a formar parte de Rusia, la desmilitarización y desnazificación del país, la adopción por parte de Ucrania de un estatus neutral, no alineado y no nuclear. Y Moscú también incluyó, recordemos, entre sus exigencias, el levantamiento de las sanciones antirrusas. Bueno, ya sabemos que en eso se ha empezado a mover un poquito el tablero porque por lo menos ya con los diplomáticos rusos que pueden entrar y salir, bueno, ya hay algo que se ha avanzado ahí. Pero en este marco, que como escribe el medio Live.ru, el medio ruso, que Lavrov respondió retóricamente a las palabras de los periodistas sobre la posibilidad de concesiones territoriales a Kiev. Él dice que no entiende cómo es posible regalar las tierras en las que vive el pueblo ruso. Lo dijo claro. ¿Cómo sí, vamos a regalar eso? Y ahí le atribuyen a Lavrov esa enfática expresión que de hecho es una interrogante y es la que acaba de describir el video, pero creo que merece la pena que la repitamos. Lavrov dice, quieren que en las negociaciones sobre el acuerdo esté presente siquiera la idea de que todavía es necesario ceder algunos territorios.
¿Cómo debemos ceder? ¿Con la gente, con los rusos o sin la gente, solo con los metales de tierras raras? A buen entendedor, pocas palabras. Por supuesto. Por supuesto, Margarita, es que no hay forma de que se maneje otra postura. Zelensky siempre ha querido tomar ventaja. En estos momentos está haciendo la pataleta monumental de que él no va a aceptar ningún tipo de negociación. Lamentablemente la Unión Europea tampoco ayuda mucho. Mira que Macron ha tomado la iniciativa para llamar a todos contra Rusia porque siguen con el mismo manejo absurdo del tema de que Rusia los va a atacar en el 2026 o de pronto en el 2032 cuando caiga un asteroide y nos borre el planeta. Esto no tiene ningún sentido, ninguna forma de entender cómo los políticos siguen queriendo mantener el estatus de la guerra si no es explicado a partir del tema financiero. O sea, que se vayan a conseguir más dinero para ellos, que vayan a querer más poder, porque no hay de otra. Vamos a ver el último segmento. Adelante. Si bien la retórica de los políticos rusos puede parecer arrogante a muchos, para Rusia, la defensa de su soberanía y la preservación de su integridad territorial son asuntos de vida o muerte. Las críticas occidentales, que a menudo pintan a Rusia como un agresor irracional, pierden fuerza cuando se enfrentan a respuestas como las de Lavrov, que hacen recordar a todos los presentes que Moscú tiene una visión del mundo completamente distinta. La respuesta rusa a las acusaciones de Occidente están impregnadas de un tono que resalta las contradicciones internas de las políticas exteriores de las potencias occidentales. La reacción de los Estados Unidos a este tipo de humillaciones diplomáticas será sin duda de rechazo. Pero la pregunta clave es si Washington podrá seguir sosteniendo su narrativa sin reconocer que el equilibrio del poder global está cambiando y que Rusia, lejos de estar aislada, está ganando terreno en su lucha por desafiar las normas impuestas por Occidente. En un contexto más amplio, la situación en Ucrania sigue siendo uno de los conflictos más complejos y polarizantes del siglo XXI. Las tensiones geopolíticas alimentadas por la expansión de la OTAN, las intervenciones de potencias extranjeras y las injerencias de los medios de comunicación internacionales continúan alimentando una narrativa de confrontación que amenaza con arrastrar a más países al conflicto. Sin embargo, a pesar de las presiones internacionales, Rusia ha mantenido una postura firme, con la intención de demostrar que no cederá ni un centímetro en su lucha por defender sus intereses y los de su población. Así, la respuesta de Lavrov al periodista de CNN no es solo un momento de humillación pública, sino un reflejo de las tensiones subyacentes que continúan definiendo la política internacional. Mientras Occidente se enfrenta a sus propios dilemas internos, Lavrov sigue siendo una figura clave en la lucha por una nueva arquitectura de seguridad internacional que desafíe la supremacía. Ahí lo tenemos, Margarita, no hay otra forma. Rusia está por encima y está defendiendo su soberanía y su dignidad, sobre todo. Porque no es posible que todos contra Rusia, ya es algo enfermizo. Y malo si hay paz, malo si no lo hay, malo si se restablecen las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, porque no les gusta, pero malo también si Rusia no cede, por ejemplo, ante las pretensiones de un Zelensky, cuando Zelensky grita a los cuatro vientos que él no fue invitado a la cumbre, que como así, cuando en todas las posibles reuniones que se tuvieron el año anterior sobre el proceso, nunca tuvieron en cuenta a Rusia. Entonces, mira cómo funciona esto. Y el canciller Lavrov lo que está haciendo precisamente es valer su posición y hacerle ver al mundo que Rusia no es lo que la gente está acostumbrada a ver.
y que definitivamente ellos tienen muy claro cómo manejar el cese del conflicto. Pero fíjate que ahora miran hacia el protagonismo de Donald Trump, actuando como mediador, el súper experto en las conversaciones para ponerle fin al conflicto con Ucrania. Algunos lo interpretan como un brusco giro del posicionamiento de Estados Unidos sobre el conflicto, sobre todo a partir de las declaraciones que ha hecho Trump, mostrándose muy frustrado con Zelensky. El hecho de que no había ido a la mesa, que no se había mostrado dispuesto a aprovechar esa oportunidad que Estados Unidos le había ofrecido. Pero bueno, la propuesta que está sobre la mesa es que Estados Unidos se quede con el 50% de los ingresos ucranianos por minerales de tierras raras, como pago de la ayuda que le prestó en el pasado a Kiev, que le prestó Joe Biden, que fue el que abrió el caño sin parar. Entonces, sin ninguna garantía de ayuda futura. Eso se lo dijeron a CNN, sin ninguna garantía de ayuda futura, pero eso no es lo que piensa Zelensky. Él piensa que va a firmar ese acuerdo, va a dar las tierras y que le van a mandar un ejército artillado hasta los dientes con misiles tierra, mar, tierra, aire, tierra, tierra, bueno, en fin, para volar a Rusia. Pero eso no es lo que probablemente haga Donald Trump. ¿Por qué te digo esto? Mira, estuve revisando una fuente, Axios, y señala que basándose en las declaraciones públicas y privadas de Donald Trump, su equipo podría presionar a Zelensky para que ceda, se entregue de los territorios de la península de Crimea, que fue reunificada con Rusia en 2014, y las repúblicas populares que ya conocemos, Donetsk, Lugansk y las provincias de Zaporizhia y Gerson, que se incorporaron a Rusia después de las consultas populares en 2022. Previamente hubo fuentes que revisaron y revelaron a esa agencia Axios que la administración Trump le entregó a Ucrania un nuevo borrador mejorado, porque hasta se llegó a decir que Zelensky le había mentido a Trump sobre las tierras raras. Parece que tuvieron que volver a hacer un levantamiento, ¿no?, de las tierras y decir realmente qué es lo que tienen. No era lo que decían. Le mintieron al gringo. Entonces tuvieron que hacer ese nuevo borrador del acuerdo sobre minerales entre ambas partes, luego de que Zelensky se enfureciera y hiciera también enojarse muchísimo al presidente de Estados Unidos por rechazar la oferta inicial. Así que uno de los interlocutores dijo que varios de los asesores de Zelensky le instaron a firmar la propuesta actualizada para evitar futuros enfrentamientos con Trump y así permitirle al mandatario estadounidense justificar el apoyo de Washington a Kiev. Ahora la pregunta es, ¿está seguro Zelensky que Donald Trump lo va a apoyar para que siga impulsando una guerra de desgaste contra Rusia y contra Putin? Yo lo dudo. No sé ustedes. Bueno, llegamos así al término de este comentario. Solo me queda agradecer a nuestros seguidores por los minutos que nos han regalado y invitarlos a que nos sigan por este canal de prensa alternativa que es La Voz de la Patria Grande. Adelante, Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña y nos da, pues, como siempre, sus likes y sus comentarios tan amables que nos motivan a hacer estos análisis que van más allá de la noticia. Por supuesto, los seguimos invitando a que se sigan sumando al canal Prensa Alternativa como miembros activos de esta gran comunidad que ya supera el 1.000.000 de seguidores y que va a seguir creciendo gracias a ustedes. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Nunca existió una buena guerra de la misma forma que jamás existió una mala paz, lo dijo Benjamin Franklin. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.